Seguimos avanzando con el tema del franquismo. Vamos ahora con el cuarto punto, que es la evolución del franquismo. Vamos a ver la evolución cronológica, el desarrollo cronológico del franquismo en 4 etapas. La primera, la letra A, vamos a llamarla construcción del sistema. Tras la guerra civil, va a haber unos años, 12 años hemos enmarcado aquí, en los cuales, pues lo principal es que el sistema franquista, el régimen franquista, va a ir construyéndose a sí mismo, va a ir tomando forma. La guerra civil van a ser, como ya sabemos, 3 años de destrucción generalizada de cosecha, de industria, de vías de comunicación, de instalaciones, de infraestructuras, y va a dejar el país bastante dañado a todos los niveles, económicos, industriales, sociales y agrícolas y ganaderos. Con lo cual, los primeros años después de la guerra civil, ya con el régimen franquista, van a ser años, en principio, caracterizados por la escasez de productos, de cualquier tipo de producción, sobre todo escasez de producción alimentaria, lo cual va a provocar hambre en España. Durante unos años en España se va a hablar de los años del hambre, que va a ser los años 40. La década de los 40, en concreto la primera parte de la década, entre el 40 y el 45, son conocidos como los años del hambre. Y va a ser un problema generalizado en toda España, sobre todo en las zonas rurales. Va a haber cartillas de racionamiento, es decir, cada familia tenía un documento en el cual se estipulaba qué alimentación le tocaba y la intercambiaba. No había compraventa de productos, sino que todo estaba centralizado en el gobierno, que repartía alimentos. Es la forma de garantizar que todo el mundo tiene acceso a un mínimo de alimento. Aún así, se producen situaciones muy preocupantes de hambre en la sociedad. Ese hambre y ese control del Estado, de todos los bienes, va a dar lugar al contrabando, que en España se va a llamar extraperlo, la palabra propia que se va a utilizar en España para todo el mercado negro, mercado ilegal, fuera del control del Estado, de productos casi siempre alimenticios o de primera necesidad, que se van a conseguir ¿cómo? Pues en el mercado negro, de contrabando, cruzando la frontera, por ejemplo, con Portugal de forma ilegal y encubierta para traer productos de Portugal a escondidas para luego venderlos de Portugal, de Francia. Se van a utilizar en diferentes fronteras. Además, va a ser una época de represión muy dura, persecución de cualquiera que se haya significado como republicano o sindicalista o socialista o marxista o anarquista, o que haya participado en el bando republicano o que tenga cualquier mínima conexión con el bando republicano, va a ser perseguido, va a haber juicios, va a haber campos de concentración, va a haber condenas de muerte, condenas a trabajo forzado, va a haber trabajo esclavo, va a haber una represión muy dura. En general, la situación que va a haber en España, se utiliza la palabra autarquía para definirla. Autarquía es un tipo de Estado en el cual el Estado está cerrado sobre sí mismo, no tiene relación con otros países, ni diplomática, ni comercial, ni económica, sino que se abastece a sí mismo, y suelen ser situaciones de emergencia, por ejemplo, después de una guerra, que el país se cierra sobre sí mismo simplemente para intentar consumir lo mínimo, establecer las bases mínimas de supervivencia. Bien, tenemos que destacar que durante este periodo va a haber 2 personajes políticos que van a ser los protagonistas. En un primer momento, entre 1939 y 1942, va a ser Serrano Suñer, que va a ser el ministro de Gobernación y mano derecha durante esos años de Franco. Poco después, a partir de 1945, ese protagonismo político va a pasar a manos de Luis Carrero Blanco. ¿Qué va a pasar durante estos años en la organización del régimen y la construcción de este sistema? Se van a aprobar una serie de leyes, que van a ser esas leyes fundamentales, leyes estructurales, que van a dar forma al régimen franquista, que van a construir el régimen franquista. ¿Qué leyes? Yo os he puesto 5 ejemplos de leyes. En el tema tenéis las fechas. Bien, las fechas no son imprescindibles saberlas. Si las sabéis mejor. Las leyes, ¿son importantes las 5? Sí, son importantes las 5. ¿Son imprescindibles las 5? No, pero un mínimo de 3 de 5 sí conviene manejar. Son leyes que van a ser las bases del régimen. El fuero de los españoles, el fuero del trabajo, digamos que van a ser el Código Civil
las normas de convivencia, las normas, derechos o no derechos, obligaciones de los ciudadanos, como trabajadores, como españoles, que van a marcar un poco las normas de convivencia que va a estipular Franco para los españoles. La ley de Cortes va a dar forma a esas Cortes que no son un parlamento, no son representación popular, no se les vota, no se les elige, sino que son elegidos de forma personal y, vamos, desde el gobierno, que son los procuradores, que tienen carácter únicamente de consulta y de deliberación, la ley de Cortes. La ley de sucesión va a establecer el gobierno de Franco y su sucesión. Ya sabemos que Juan de Borbón, heredero de la corona, va a pactar con Franco su sucesión. Más adelante veremos otra ley que va a establecer los derechos sucesorios de Juan Carlos I. Y luego la ley de responsabilidad política. Esta ley lo que establece es la responsabilidad, la culpa política de la guerra civil que recae en todos aquellos que han participado en el bando republicano. Se les considera culpables de todos los destrozos de la guerra, de todos los males de la guerra, con lo cual se establece la represión, la persecución y la represión de estos, bueno, por estas cuestiones políticas. Bueno, seguimos hablando un poquito a nivel exterior. ¿Qué va a pasar con España y su relación con el resto de los países? Pues durante la Segunda Guerra Mundial, España oficialmente va a ser un país no beligerante. Eso quiere decir, va a ser un país que no va a intervenir militarmente en la guerra civil. En la Segunda Guerra Mundial. Pero sabemos que hasta 1942 España va a apoyar de forma evidente a Alemania y a Italia. Las tropas alemanas e italianas van a circular libremente por España, van a tener bajada, incluso algún tipo de destacamento va a estar en España. Van a obtener recursos de España, van a ser importantes, por ejemplo, las minas de wolframio de España. Y, por ejemplo, algo que sirve como esa colaboración, aunque es algo un poco anecdótico y un poquito complejo, es la División Azul, un grupo de militares españoles que van a participar en el bando nazi, atacando y luego defendiéndose de la Unión Soviética, en el frente con la Unión Soviética. Esa División Azul estaba formada por voluntarios. Ahora le vamos a poner comillas a esa palabra voluntarios, porque algunos de ellos son detenidos republicanos a los que se les ofrece cambiar su pena por participar en esta guerra, o algunos, bueno, no van a ser literalmente militares franquistas voluntarios que vayan a ir, sino que van a ser una cuestión un poquito, pues, presos que intentan conmutar sus penas, este tipo de soldados. Va a ser terrible la circunstancia de la División Azul en Rusia y con un nivel de mortalidad muy alto. Pero es un ejército español que interviene militarmente en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que un hecho histórico importante va a ser en 1940, la entrevista que tiene lugar en Hendaya entre Hitler y Franco, en la cual se intenta pactar la actitud y la colaboración o no de España en esta Segunda Guerra Mundial. Sabemos que no se llevan bien, que Hitler tenía un cierto desprecio hacia la figura de Franco y que, bueno, que no va a ser todo lo amigable que se podía esperar esa reunión, pero bueno, no sabemos el detalle, fue una reunión bastante discreta entre Hitler y Franco. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, con la derrota de Alemania e Italia, España termina siendo el único país con una dictadura militar fascista en el occidente europeo, con lo cual va a sufrir el aislamiento internacional. El resto de los países que rodean España no van a querer saber nada de España y se va a decretar un aislamiento económico y diplomático, es decir, económico, no hay intercambio económico ni comercial con España, ni comercio, ni importaciones, ni exportaciones, ni ayuda, nada entre España y los países cercanos a España. Y diplomático, se van a retirar las embajadas, no van a tener contacto diplomático. Eso a nivel internacional implica un aislamiento que es muy grave para un país. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, va a condenar el régimen de Franco. Solo a partir de 1950, Estados Unidos va a acercarse un poco al régimen franquista,
¿Por qué? A partir de 1950 surge lo que se conoce como la Guerra Fría, un enfrentamiento entre Estados Unidos y sus aliados capitalistas, demócratas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, contra la Unión Soviética y otros países que están dirigidos más o menos por la Unión Soviética, el bando comunista, como Polonia, como Rumanía, Bulgaria, Europa Oriental, el bloque comunista, junto con China, por ejemplo. En esa Guerra Fría, Estados Unidos va a ver en España un aliado anticomunista. Franco es abiertamente anticomunista, pues Estados Unidos va a ver la oportunidad de tener un Estado aliado en Europa, como Franco, como el régimen franquista, que va a ser anticomunista y que le va a permitir tener bases militares en Europa para un poco el desarrollo estratégico de esa Guerra Fría. A partir de 1951 pasamos a la segunda etapa.